Buenos días, cafeteros, cafeteras. Buenas tardes también, donde quiera que estén. Este es un momento súper interesante, súper importante, porque ahora sí por fin vamos a poder conversar con Sandra Sotillo. A Sandra la conozco hace un par de años virtualmente por una presentación muy interesante que dio para Corporate Excellence, donde presentó un modelo que desde que lo vi me pareció realmente importante y con el que sentí mucho match con el modelo que trabajamos en Café Taipei. Y desde ese tiempo he visto su trabajo y he tenido referencias que tenemos amigos en común, gente que me la ha referenciado además, sin saber que yo ya seguía su trabajo, como Xavier Marcet y Federico Fernández. Y justamente, bueno, pues ya también pasado un poco el tiempo, dije, es importante que la comunidad de Café Taipei la conozca su trabajo, en el Perú la conozca. Y por eso estamos ahora con Sandra. Sandra dirige Trustmaker, que es una consultora súper importante en España. Ha escrito un libro que lo recomiendo, La Era de la Confianza, donde justamente presenta su modelo de construcción de confianza. Y estamos con ella ahora para conversar de reputación de corporaciones, de directivos, de liderazgo y de cómo ella plantea el modelo que nos va a ser súper útil de todas maneras. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues nada, encantada de estar aquí, de haber cogido este guante, esta invitación. Y nada, por supuesto, daros los buenos días, las buenas tardes a todos los que estéis conectados. Así que nada, para mí un placer compartir este ratito con todos y con Milton, que será el que haga las preguntas, ¿no? Sí, vamos con las preguntas y al final se convierte esto en una Una conversación, conversación. así como un café, que de hecho de ahí nace nuestro nombre, de la conversación que se da también Ujú. entre personas, en los negocios. Y lo que te quería preguntar, lo primero que me llamó la atención, porque claro, el modelo que vamos a conversar, que trabaja Sandra, es bastante intuitivo, pero a la hora de estructurar te dices, claro, la estructura es otra cosa, ¿no? Realmente ahí hay todo un trabajo estratégico. Pero les va a parecer muy lógico, pero vayan apuntando el paso a paso para que lo puedan también implementar. Sandra, en tu modelo, el modelo de la confianza, destacas un tema muy importante. Tú dices que la confianza depende directamente de las acciones, ¿no? Ujú. Y te enfocas en el desempeño, en el comportamiento. Eh, ¿Por qué crees que justamente para muchas empresas y muchos directivos, al momento de tener, porque sucede, ¿no? Acciones que de pronto no son las mejores, que les genera un problema reputacional, ¿por qué crees que les cuesta tanto a nivel de acciones poder reconocer a veces estos errores o de todo lo contrario? Si yo veo el ejemplo en una empresa que tiene un problema a nivel de acciones que le genera un problema reputacional, ¿por qué yo no integro este cambio que me llevará a mejores acciones, ¿no? A correcciones, a tener una gestión mucho más proactiva y mucho más profesional? ¿Por qué la confianza no siempre se relaciona con acciones y a veces se queda en la cultura bonita que pones en la web y nada más? O sea, voy a contestar esta pregunta que es súper compleja de otra manera, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es cuando tú hablas eh, con directivos. Durante muchos años yo Sí, trabajé en reputación corporativa y la verdad es que en la cabeza de los directivos, y hablo en general, no me refiero por supuesto a los de comunicación, sino un CEO, un sí, director claro. financiero, aparece la ecuación reputación igual a comunicación. Y es una ecuación que sabemos todos que es absolutamente falsa porque comunican bastante más los actos que la comunicación, ¿no? Entonces, todos los que estamos, yo creo, hoy aquí conectados, tenemos claro que para que haya una buena reputación tiene que haber un buen comportamiento y luego es verdad que una puesta en valor a través de la comunicación. Pero por muy alto que gritemos, por mucho que queramos explicar que somos de una manera, si nos comportamos de otra, lo que traslada y lo que realmente la gente luego percibe es el cómo nos comportamos. Yo di el salto y sin ser nada sospechosa, pensar que la reputación no es importante, que de esto vamos a hablar esta tarde, es una palanca fundamental para la generación de confianza. Lo que me gustaba de la confianza era que todo el mundo tenía claro que cuando tú hablas de confianza, sí, podemos hablar de contar, de comunicar, pero aquí esto va de cómo se hacen las cosas, de cómo me comporto, de cómo me relaciono, de cómo tengo en cuenta la promesa que he hecho y cómo la estoy cumpliendo. Y estaba como mucho más aterrizado y conectado a la acción sin dejar de lado, por supuesto, la comunicación, ¿no? Este libro que comentas que escribí, el último capítulo es la comunicación como palanca generadora de confianza, ¿no? Porque al final necesitas, o sea, en todo el proceso de generación de confianza, la comunicación es fundamental, tanto en la promesa como en explicar que la hemos cumplido, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez yo creo que más las empresas son conscientes y todos los directivos son conscientes
que esto no va de que venga el bombero de la comunicación y apague el fuego y lo solucione todo, sino que cada vez más es integrar la parte filosófica de la empresa con las acciones y con su puesta en valor. Pero vamos, es yo creo el trabajo que tenemos entre manos, seguramente los que estamos conectados hoy aquí. Sí, claro. Y de hecho, ¿no? A veces pasa que cuando se piensa en reputación, se piensa de manera reactiva. A veces nos llaman como gestores de la reputación para apagar el incendio. El incendio ya responde a una mala acción probablemente, ¿no? Y sí, pues es verdad. Muchos creen, también es otro tema, que la reputación es igual a comunicación y no es Solo, así. ¿no? Que no. Exacto. A ver, que puedes comunicar y te genera reputación siempre que haya autenticidad y pues, acciones detrás. Si no, la reputación va a ser vacía y te genera el problema. O sea, puede ser Total. contraproducente para la reputación, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente va por lo que tú dices. Y claro, y de hecho el tema de la conversación central de hoy es hablar de confianza, pero en el contexto en el que estamos. El contexto en el que estamos es el Total. más complejo y permanente, que es la crisis, ¿no? Entonces, y justamente frente a lo que tú comentabas, ¿no? Porque claro, lo que tú comentabas hace unos 4 años pre-pandemia existía y habían crisis, pero que eran inclusive a nivel, si quieres, país, por coyunturas, había, desaparecía y tal. Ahora el tema es permanente y es policrisis, ¿no? O sea, vienen de varias fuentes, ¿no? Y en ese contexto, entonces, ¿qué diferencias encuentras a nivel del comportamiento de los directivos en esta toma de decisiones, ¿no? O sea, lo que tú veías que te llevó a escribir el libro hace algunos años, a nivel de la Uh-huh. confianza, en el contexto actual, ¿qué diferencia encuentras? ¿Se le hace más complejo a los directivos? ¿Se te hace más compleja la gestión a ti? ¿O hay principios que, la verdad, se mantienen y que te son suficientes con lo que tú planteas para gestionar la comunicación, la reputación en tiempos de crisis? ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que el libro, la idea del libro estaba pues casi antes de que naciera Trustmaker, que ahora llevamos 5 años, pero bueno, pues vas haciendo cosas y el libro se va quedando allí, pero bueno, lo bueno es que va mejorando, ¿no? Y el Claro. libro estaba escribiéndolo y realmente yo terminé de escribirlo en la pandemia, o sea que tuve que rehacer bastante y repensar cosas a partir de, bueno, pues un hito que sí había pasado en la historia, pero desde luego no así, ni de esta manera, ni nos había pasado a los que estamos vivos, ¿no? O a Sí. muchos de los que estamos vivos. Y para mí, al final, esta policrisis que tú le llamas, que en España hay una fundación que es, bueno, que vela por el uso del español, que es la Fundeu, la palabra de este año era permacrisis, ¿no? Permacrisis, claro. Permacrisis. Entonces, la crisis permanente. Entonces, creo que en este entorno, aspectos como la reputación, o sea, activos como la reputación o la confianza adquieren muchísimo más valor. ¿Y por qué? Porque aunque hablemos del entorno VUCA o el entorno BANI, o bueno, podemos llamarle de cualquier manera con todos los expertos que Sí. hablando de esto, si hay una cosa clara es que lo que no sabemos es lo que va a pasar. O sea, que lo que vivimos es Claro. en una permanente incertidumbre, pero al tiempo los directivos sí tienen que tomar decisiones. Entonces, hemos aprendido varias cosas. Los planes ya no son a 5 años. O sea, los planes estratégicos se hacen a 2 años, a 3 años, sabiendo que además se van a tener que ajustar por el camino. Y otra cosa que yo creo que sí ha cambiado la percepción o la manera de gestionar, diría que una es la que me gustaría que todo el mundo se subiese a este carro y otro es algo que está pasando. Lo que está pasando es que cada vez más las empresas escuchan el contexto y están de manera permanente intentando entender qué es lo que está pasando para adecuar sus decisiones y su organización a lo que está y lo que viene. O sea, es decir, nosotros tenemos una de las áreas de trabajo es inteligencia contextual y lo que hacemos es intentar identificar cuáles son esos aspectos sociales que les preocupan a los stakeholders relacionados con la tecnología, con la gestión de empleados, o con la gestión empresarial en general, con todo el 360, para que la compañía pueda anticiparse y convertirlo en una oportunidad y no en un riesgo, ¿no? Por ejemplo, la brecha salarial, pues hace 15 años no es que no hubiera brecha salarial, es decir, que un hombre y una mujer pues cobra más el hombre haciendo el mismo trabajo. Esto ya pasaba, además esto suele ser internacional, o sea, esto no, igual que es en el Perú que en España. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Pues que con muchos movimientos sociales, el Me Too y otros movimientos, al final llega el regulador, regula y te exige que demuestres que estás pagando lo mismo a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo. Y esto, si tú hubieras estado escuchando el contexto, te puedes haber anticipado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto sí que cada vez yo veo que las empresas
dedican más tiempo a intentar entender qué factores externos les afectan, ¿vale? Para poder estar conectados con el entorno y así tener buena reputación, generar confianza y demás. Y lo que decía yo que me gustaría que pasara es que se entienda que en un entorno de incertidumbre, aquellas empresas y personas que sean capaces de ganarse la confianza de sus grupos de interés van a tener una gran ventaja competitiva, ¿no? Porque en un momento donde no sé lo que va a pasar, no puedo confiar en nadie. Si tengo una empresa, una persona, un proveedor, un líder en el que sí puedo confiar, ostras, ahí funciona la teoría de la confianza, que básicamente lo que hace es que una vez que yo confío, se activan comportamientos positivos y recurrentes hacia aquello en lo que confío. Es decir, que si tú, Milton, confío en ti y tú me propones hacer algo, de primeras te voy a escuchar, de segundas me voy a sentar y de terceras mínimo lo voy a pensar. Pero si no confío en ti, quién eres, etc., pues todo eso no se produce, ¿no? Entonces, ahí está el valor de la confianza y, claro, el reto es que la gente, además de pensar que es importante, piense que se pueden hacer cosas para gestionarla y conseguirla. Entonces, hablamos ya de profesionalizar esto, ¿no? Incorporarlo a la gestión de la empresa. Y es otro paso. Entonces, por ahí van los tiros, desde mi punto de vista, claro. No, está muy bien. Es que te escuchaba y pensaba, ¿no? Porque esto implica bueno, las que nos han transformado aún, implica transformación de las empresas a la interna, de todas maneras, ¿no? Es un cambio de mindset realmente. Lo mínimo, si tenían, digamos, a nivel de valores y propósito algo bien estructurado, lo mínimo es que de verdad lo sepan ejecutar, ¿no? Eso es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Pero lo otro también pensaba es que la pandemia, claro, empuja a las empresas, las que pudieron sobrevivir, grandes y pequeñas, justamente a tener ya esta escucha que tú dices, ¿no? Porque una empresa que de pronto facturaba súper bien, independientemente de lo que pasara en la sociedad, viene la pandemia y te obliga a ser consciente de lo que tienes afuera. Y también de lo que tienes adentro con respecto a tus trabajadores, ¿no? Entonces, un poco que te predispone, yo creo que a favor en medio de la desgracia, ¿no? Entonces, tal vez eso ayuda un poquito a que, claro, pasada la pandemia, pero que viene, pues, la permacrisis la tenemos ahí enfrente, puedas tener de pronto ya más aptitudes para poder gestionar y aplicar lo que tú estás comentando, porque vas a tener que seguir escuchando a la incertidumbre que está enfrente, que ya no es por la pandemia, sino por eso también que lo escuché en una conferencia, pareció genial, permacrisis, pero es que es policrisis también, porque no es que solamente es un factor, son varios. Es, ¿no? Permanente. Entonces, y 20 factores inimaginables, ¿no? Además. No, y que mañana hay otro nuevo, de todas maneras, ¿no? Entonces, total. La gestión de la incertidumbre se hace súper importante, pero tiene, y ahí cito siempre a Xavier Marcet cuando él dice lo que no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar es que enfrente tienes gente humana, con sus emociones, con sus temores, con sus necesidades, que buscan confiar definitivamente en medio de todo el tema pues, que tenemos a nivel de fake news, a nivel pues, de los extremos que se pelean y que no se entienden. Entonces, algo importante que señalas, y yo le sumaría un segundo punto, pero tú hablas, claro, escuchar, ¿no? Es escuchar a los grupos de interés, escuchar a los públicos que consideras súper importantes para que en esa incertidumbre tú evalúes cómo comunicar, en la escucha, cómo darles lo que ellos están esperando o hasta dónde puede darles y tal. Pero ahí se suma algo más, ¿no? Porque la incertidumbre, por incertidumbre, te lleva pues también a cometer errores, ¿no? Porque a veces de pronto no puedes gestionar aquello que no había formas, no te pueden culpar, porque no estaba en el radar de nadie, pero igual cometiste el error. Igual tu confianza se pone a prueba. Total. ¿Qué haces en ese contexto? ¿Qué haces en esa situación? Bueno, pues cuando la confianza se pone a prueba, que normalmente esto es porque has prometido algo y no lo cumples, o sea que es el básico de la confianza y ya hay muchísimas empresas que tienen margen de mejora, ¿eh? Luego hablamos si quieres un poco claro. de ese tema. Al final cuando digamos, prometes algo y no cumples, alguien se siente traicionado. Entonces, básicamente hay que intentar indagar en qué nivel de traición siente la otra parte y qué tienes que hacer para recuperarlo. ¿Es irrecuperable la confianza? No. O sea, vamos, hay que ser cosas muy, muy, muy graves, ¿no? Pero ha habido compañías que prácticamente han quebrado, que al final ha habido que rescatarlas, que se han recuperado, que si al final empiezan a hacer las cosas bien y empiezan a ganarse otra vez y a construir esa relación con los clientes, con los empleados, bueno, esa confianza poco a poco se puede recuperar. Pero es cierto que tiene mucho que ver con el grado de traición que haya sentido la otra parte, porque la confianza tiene una cosa un poco compleja, como todos los activos intangibles, y es que es un sentimiento. O sea, porque además esto sí es una definición clara, es un sentimiento.
Entonces, se activa de manera neuronal, o sea, que no es una cosa que puedas controlar, ¿eh? O sea, es algo que, bueno, funciona en nuestra, igual que funciona el miedo, pues funciona la confianza en nuestra cabeza, ¿no? Así que te diría que depende mucho del nivel de traición y, por supuesto, siempre hay que hacer cosas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con pedir perdón, con reparar, con... O sea, pero desde luego requiere un tipo de actuación, no requiere solamente pedir disculpas, ¿eh? O sea, esto sí es cierto. Sí, el tema, claro, y volvemos a la acción, ¿no? O Sí, sea, claro, lo sí, siento, fallé aquí, haré esto para que no se repita y tal, es acción. total. Total. Y tiene que haber veracidad en el arrepentimiento y tiene que haber muchas cosas. O sea, que lo peor que te puede pasar es que alguien te falle encima, tú sientas que bueno, pues se está quitando esto de en medio, te está pidiendo perdón de una manera que en la que no hay veracidad o no hay verdad detrás de esa disculpa, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque no deja de ser un tema humano. O sea, como le pasa prácticamente a todos los activos intangibles de nuevo, ¿no? La cultura, la reputación, bueno, al final tiene que ver con cómo los humanos nos relacionamos y va de esto, ¿no? Así que es complejo. Claro, y ahí yo también te lo comentaba porque la incertidumbre te genera, aumenta las probabilidades de cometer errores y como dices, no depende pues qué nivel o sea, el error qué nivel tiene o qué está relacionado, ¿no? Porque si tiene que ver el error justamente por un contexto complejo que te llevó a no cumplir lo prometido porque un poco escapó de tus Uh -huh. manos, la disculpa está ahí, puedes decir a qué se debió directamente porque tal vez tu público también lo vaya a entender, pero eso no te exime de tomar acciones, ¿no? Total. Porque De pasa una hecho, vez, a la siguiente no debería, tal vez, ¿no? total. Ahí hay una frase que no recuerdo el nombre del directivo que la dijo, pero juraría que era el presidente, uno de los presidentes que ha tenido British Airways o una compañía, Mm, una aerolínea, que decía nadie espera que seas perfecto, pero sí que si te claro, equivocas pidas perdón y lo repares. O sea, entonces es decir, nadie espera que las compañías sean perfectas, porque ahí tiene mucho que ver también con Xavier Marcet la humanización de las compañías. Durante mucho tiempo las compañías eran grandes, importantes, ¿no? Cuando hemos trabajado, seguro que en tu caso has tenido la ocasión, ¿no? De desarrollar pues bien valores, propósitos, valores corporativos, atributos de marca. Esto de ser sólido, grande, esto era lo que se trabajaba hace unos años. Y ahora realmente claro. las empresas quieren ser flexibles, líquidas, ágiles, porque tienen que ser flexibles, ¿no? Porque los grandes mastodontes muy rígidos no lo pasan muy bien en esta era de cambios, ¿no? Entonces, bueno, también es un cambio de mindset de la filosofía empresarial y un cambio de mindset que implica ser flexible, implica ser más humano, implica que te puedes equivocar, pero que desde luego como humano también tienes que solucionar. No vale solo pedir perdón, sino, bueno, reparar, ¿no? Entonces, eso es relevante y sí, va de hacer y luego, por supuesto, oye, poner en valor y contarle, construir, convertirlo en reputación, pero primero va la acción. O sea, eso sí. Total, mira, ahora que hablabas justamente de estas empresas, pues que eran empresas, claro, grandes, mastodontes, corporativamente súper fuertes, financieramente espectaculares hace algunos años. Algunas, muchas cayeron, claro, o porque no innovaron, o porque vino una crisis, o porque vino la pandemia. Y ahí lleva a una reflexión, ¿no? O sea, porque también pasan las personas, ¿no? Personas que Uh-huh. han tenido de pronto un éxito notable y tal, y luego enfrentan una crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué puede ser en estos tiempos de crisis que afectan a la confianza? Pero también puede ser una oportunidad porque ¿acaso las crisis no hacen más humanas a las empresas y a las personas? Sin duda, ¿no? O sea, al final esto de la crisis, lo mismo es de optimistas, pero bueno, la crisis es una oportunidad para cambiar, ¿no? Para aprender y para cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muchas compañías que están en el intentar cambiar, otros están en el cambiar y alguna otra que otra desaparece, ¿no? Pero que estamos en un momento súper complejo, donde creo que todavía no hemos visto pues casi nada de lo que viene, ¿no? Porque vienen por ahí cuando estás mirando el mundo, qué es lo que está pasando, pues, pues eso, la inteligencia artificial, se te ponen los pelos como puntas, que decimos acá, no sé cómo se dice por allá, ¿no? Igual, Pero igual, se claro, entiende, claro. esto va a hacer que la gente que las empresas tengan que reflexionar no solo sobre cómo utilizan la inteligencia artificial dentro de sus procesos, sino
¿Cómo lo hacen de una manera ética? Bueno, hay millones de cuestiones y esto es solo uno de los factores que tenemos encima de la mesa. Uno de los factores, una de las tecnologías. O sea, entonces, bueno, es lo que tiene de divertido y de bonito este momento, ¿no? O sea, vamos a pensar que es así porque la otra opción es muy dramática, ¿no? Entonces hay que Claro. afrontarlo como para poder aprender y, bueno, pues siendo flexible, ¿no? Sí, yo creo que va de ello, ¿no? La flexibilidad es importante, yo te diría así como una habilidad blanda no negociable ahora mismo, porque si no te Total, mueres. Y total. en el equipo completo, de Sí, verdad, porque es muy complicado, porque mira, ya por si fuera poco tenías pues pandemia, tenías la guerra, luego tenías el tema de la inflación, el tema de crisis económica global y tal, ¡pum! Viene inteligencia artificial y vienes, oh, qué interesante y tal. Sí, y viene con mucho riesgo y con giro y cambios de modelos totales, ¿no? Es que, y total, el riesgo para arriba, total. fuerte. Entonces, Sí, sin duda ninguna y por eso que es justo lo que tú decías, o sea, que al final entendámoslo como eh, policrisis, bueno, me parece mucho más interesante entendiendo esa palabra como multitud de oportunidades, de ajustes, de cambio, de aprendizaje y quizás sea la única actitud que te va a poder ayudar a sostenerte y evolucionar en este momento. Pero bueno, es complicado, ¿no? Sobre todo para empresas muy, muy grandes, con mucha gente, con mucha estructura, tal, pues desde luego estamos ante otro reto, ¿no? Antes ser grande era maravilloso y ahora pues quizá no tiene tantas ventajas, ¿no? Entonces andamos por ahí, yo creo también. yo creo que ahí también tiene un tema de, o sea, es necesario que le des un espacio, toda empresa grande o pequeña. Antes, claro, y sigue siendo importante el espacio para la innovación, ¿no? O sea, como vuelvo es que a veces Javier es inevitable volver a citar, y yo con mucho gusto, él dice, si quieres innovar, tienes que tener la innovación en tu agenda, ¿no? No tiempo libre, ¿no? No, tiempo libre no, nunca, no, No. la pones ahí como un espacio protegido, ¿no? Y entonces, y justamente hablamos con Sandra antes de empezar el live sobre el estudio Approaching the Future que se acaba de presentar esta mañana, y bueno, y en la tarde española. Y Ujú. justamente el tercer reto, la tercera tendencia, ¿no? Global que hay para los directivos es la reputación corporativa, pero vista como una prioridad estratégica y dentro de ello un gran reto. Son dos retos, ¿no? Aplicar modelos de medición de reputación, los correctos, que es complicado, es muy importante medirla, a veces es un gran problema la medición de intangibles, pero el otro es implementar modelos de gestión proactiva, ¿no? Implementar modelos de Ujú. gestión proactiva. Justo le decía a Sandra que tanto el modelo suyo como el modelo que tenemos en Café Taipa justamente va de ello, ¿no? Te puede servir para la gestión de la Ujú. crisis, pero realmente sirve para construir, ¿no? Total. Y entonces, a lo que voy es que tiene que haber una unidad, creo, o un responsable dentro de las empresas que vea esta parte, porque si solamente te dedicas a la operación y a apagar incendios, no te preparas para lo que viene. Y la proactividad viene justamente de prever, de preparar y de ir viendo qué está yendo afuera para que lo integres en ese mecanismo que te permitiera enfrentar lo que se vaya a presentar, ¿no? Total. Y en eso que planteo, Sandra, veo tu modelo, ¿no? Que partes de notoriedad, familiaridad y reputación, que es una parte Ujú. básica, importante a nivel de variables, pero luego hay un punto clave y central, ¿no? Pones test de confianza, ¿no? Ujú. Y el test de confianza, entonces, porque claro, uno es notoriedad, sí, perfecto, aparezco en varias partes, a través de inversión, a través de inbound, a través de figuran mis directivos, etcétera, ¿no? Esto ya permite la familiaridad, si tengo acciones coherentes, logro la reputación. Pero luego planteas en este proceso el test de confianza, ¿no? ¿De qué va el test de confianza? Pues mira, la verdad es que hay esos tres factores para mí son muy importantes para llegar a ese test y es donde cuando yo explico la importancia de la reputación siempre la explico aquí, ¿no? Y hablando muchas veces con directivos, es utilizando ese trust journey, ¿no? Que es como un poco ese Sí, esquema de cómo se genera la confianza, primero te tienen que conocer, porque si no te conocen es que ni tienes reputación, ni confianza, ni nada, no existes, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones con lo que cree, piensa y sabe las cosas. Entonces, si no sabe nada de ti, no tiene ningún tipo de valoración y por lo tanto no va a hacer ni negocios contigo, ni se va a ir a trabajar contigo, ni nada de la nada. Entonces, la notoriedad, por lo menos que sepan que existe, es súper importante. La familiaridad, que conectes con los valores, con los atributos, con la promesa que te están haciendo. O sea, que de alguna manera llegues a preguntar, oye, si no conoces esta empresa, oye, ¿esta gente qué tal? Y eso es la reputación. Oye, yo he trabajado con Café Taipa, son buenísimos.
Pues yo les voy a dar una oportunidad, un test de confianza. Te voy a llamar, te voy a pedir una propuesta, ¿no? Ese es el test de confianza. Pero que como me digan, ¿qué tal el café Taipei? Y yo haga, trabajé una vez con ellos y ni se te ocurra. Bueno, así es de importante la reputación, porque activa o frena la toma de decisiones. La toma de decisiones de prueba. Luego, entonces, cuando yo me dicen, oye, son geniales, trabaja con ellos, me siento con vosotros y en función de lo que me prometas, si tú cumples las expectativas, si tenemos una relación cordial donde yo veo que yo también soy importante, no solamente sois importante vosotros, ¿no? Ahí se va a empezar a generar la confianza. Cuando toda esa promesa que tú me has hecho, al final me la estás entregando en esa relación que mantenemos, donde la expectativa que me has generado y que yo me he autogenerado se va cumpliendo. Y a partir de ahí se empieza a generar confianza, retroalimenta la reputación y ese es un poco el círculo virtuoso digamos, el funcionamiento de la construcción de confianza. Pero siempre me gusta decirlo, porque yo trabajo en reputación. O sea, hay clientes para los que fundamentalmente lo que trabajamos es reputación corporativa y yo he querido dar el salto a la confianza y es que me parece fundamental la reputación por esto, porque frena o activa el que tengas la oportunidad de que alguien te dé su confianza. Y luego que no se nos olvide que cuando alguien te da su confianza, creo que, vamos, somos humanos, te está dando algo súper valioso. Entonces, eso hay que cuidarlo. Entonces, ya va más de cómo cuidamos esa relación. Y en el fondo esto tiene mucho de hacer humanas a las empresas. O sea, es que estamos hablando de eso, de gestionar sentimientos, de gestionar relaciones entre personas. Que una empresa, que no se nos olvide nunca, no deja de ser ninguna otra cosa que un montón de gente junta haciendo algo extraordinario, que creo que decía el señor Drucker, ¿no? Pero que bueno, gente ordinaria que se junta y hace una cosa extraordinaria. Bueno, pues claro, pero somos personas relacionándonos con personas a través de tecnología o en la relación directa, pero no dejamos de haber humanos a un lado y al otro de la relación, ¿no? Total, y ahora que hablabas de la notoriedad, justo recordaba un artículo que hace poco han publicado aquí en Lima, en Perú, porque claro, ¿no? Notoriedad, tienes que comunicar. Ahí aplico la frase que siempre refuerza Natalia Sara, lo que no se comunica no existe. Pero claro, comunicar antes era un poco más sencillo, había menos anticuerpos, la gente no estaba tan estresada, ahora la gente está reactiva, ¿no? Entonces hay muchas empresas que para que no sean tildadas de aplicar greenwashing, pasan ahora a lo que se están llamando greenhashing, ¿no? O sea, que me quedo callado porque quiero evitar pues, que me pegues y tal, ¿no? Con lo cual, por mucha acción de sostenibilidad que tengas, porque esto iba de sostenibilidad, pues, obviamente, o sea, por lo menos, digamos, la opinión pública no se entera y va a creer que eres una empresa responsable, que no le interesa para nada, no sé, el desarrollo de las personas y tal, porque como tienes miedo que si publicas te crean incoherente, aunque tengas las pruebas, pero no, es que ahí es un tema, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Y de escucha, y como yo comentaba, no solamente es que yo comunico mi acción, sino que como sé que me van a atacar porque hay un prejuicio de como empresa grande lo que yo diga es malo, tengo que escuchar y conversar, pues. O sea, no voy a esperar que digo, mira, he hecho esta acción de sostenibilidad auténtica, real, con estos indicadores, y ya después esperar el like y me digan qué buena que eres. Porque si alguien no me cree y tiene motivos X, las empresas tienen que saber responder y conversar. Si no, el test de confianza que me dices, abajo. La verdad que totalmente. Y vamos, yo desde mi perspectiva, mi opinión o mi recomendación como experta, o sea, lo que no puedes es no comunicar la sostenibilidad. O sea, que lo que no puedes es mentir y contar y inflar con comunicación. O sea, cuando el término marketingiano se utiliza de mala manera, ¿no? Despectivamente, utilizar la sostenibilidad para que parezca lo que no es, ¿no? Entonces, vamos, no tenemos más que coger un brick de leche y por lo menos acá en España tiene 90 sellos el brick, da igual la marca que cojas, de que si es verde responsable, que si cuida a los animales, que no sé qué, y muchos de esos sellos son simplemente diseño, no es ningún sello. Otra gente no es súper seria y tiene certificaciones y lleva 5 años para que le den el sello y tal, pero al final el consumidor lo que ve es un montón de sellos allá y no sabe, ¿no? Entonces, sí, tan malo es el greenwashing, oye, bueno, es peor el greenwashing porque es mentir, pero es que el greenhashing es el lucro cesante, ¿no? De estar haciendo bien las cosas y que nadie lo sepa. Y también creo que hay un tema que es súper difícil en comunicación y es que creo que la población en general, y nos pongamos el gorro que nos pongamos de stakeholder, ¿no? Porque muchos somos clientes al tiempo que empleados, al tiempo que inversores, o sea que realmente puedes tener 7 gorros, ya estamos
súper aburridos de la comunicación corporativa. O sea, cuando nos lleva una compañía y todo suena corporativo, que todo suena igual, que de hecho es que lees la información de un banco y de otro banco y de otro banco y parece que te está hablando la misma persona, porque no tiene como una personalidad o una autenticidad, o la propia estrategia de sostenibilidad es simplemente cumplimiento regulatorio, no hay nada estratégico que me diferencie o que conecte con mis públicos. Entonces, creo que es que realmente hay que abordar, o sea, se requiere una reflexión profunda, diría, en la industria de la comunicación, de que hay que, o sea, que hay que incorporar autenticidad al discurso, que hay que incorporar autenticidad a la estrategia y diferenciación a la estrategia y luego ya las acciones, pero que a veces cuando acá en Europa estamos hiper, súper, mega, recontra regulados en sostenibilidad. O sea, ayer tendríamos toda la regulación encima de la mesa que hay para un sector y hoy hay nueva regulación. O sea, es muy difícil en términos de sostenibilidad estar al día. Entonces, eso hace que al final estás tan ocupado con cumplir, con no sé qué, que puede estar que se te olvida comunicar, que se te olvida ver dónde puedo incorporar una diferencia, pero realmente estamos en un momento complejo. Para mí, un gran error, el greenwashing, o sea, el no comunicar. Bueno, al final te van a acabar metiendo en el mismo saco de gran empresa que no cuenta nada, pues será que no lo hace bien. O sea, que es que creo que hay que ser también consistente con lo que uno cree, piensa y hace y ni inflarlo ni devaluarlo. O sea, es un tema también muy de honestidad, ¿no? Sí, claro. Es muy curioso, ¿no? Mira, porque claro, estaba pensando ahora que comentabas acerca de la sostenibilidad y el lenguaje con el que se comunica. Porque es, mira, en el año 2009, 2010, que, bueno, que Facebook ya era corporativo, quiero decir, las empresas ya estaban ahí todavía, por lo menos en el Perú, en el año 2009 y 10, las marcas te hablaban, los bancos, con corbata, ¿no? Trataban de usted en Facebook. Y de hecho, claro, en ese tiempo Café Taipei era un blog y desde Café Taipei yo proponía, oye, estás con personas, ¿no? O sea, ni el cajero es tan serio como lo eres en las redes, ¿no? Entonces quítate la No. corbata y conversa. Y ahí, bueno, Ni poco a llevan traje tan poco... bueno tampoco, ¿no? Te digo que Pero ni llevo un claro, traje tan bueno, ¿no? es verdad, claro. Entonces hubo ya esta humanización y a veces, claro, ya pasaron inclusive a la parte más lúdica en Facebook. Bueno, ahora ya te digo en TikTok, ¿no? Ya todo el tema es mucho más cercano y termina siendo más humano. Eh, pero claro, pasamos a la sostenibilidad como un valor importante en las empresas que tiene tiempo, pero que creo que públicamente se empieza a remarcar recién en los últimos años. Y tal vez se vuelve, si no lo acartonado, a veces muy técnico y muy serio, ¿no? Y entonces, porque de pronto, y de hecho es uno de los retos que también está en Approaching, hoy día, bueno, la tendencia, bueno, es la sostenibilidad, pero tiene un reto, ¿no? Que es la formación en sostenibilidad a No los hay gente, directivos y a los no hay trabajadores. prácticamente gente súper técnica. O sea, cuando quieres contratar a alguien, sostenibilidad es muy difícil. Y haciendo un plan de sostenibilidad, ahora mismo la reunión anterior venía de esto, ¿no? De entrevistas a un comité de dirección para definir la estrategia de sostenibilidad. Claro, hay gente en un comité de dirección de una gran empresa que maneja el lenguaje de la sostenibilidad y entiende todo el portfolio de temas, que en el fondo es cómo hago bien mi negocio, todo, desde el transporte, la producción, la gestión de las personas, la gestión de los residuos, o sea, todo. Y hay gente que le dice sostenibilidad y sigue pensando o en medio ambiente solo, o en acción social solo, o en... Entonces, claro, Sí, falta una sí, cultura importante, pero desde luego aquí en Europa el regulador no está dejando margen a error. O sea, al final esto ya no va de que haya un departamento que hace RSC, va de que tu negocio lo hagas de una manera claro, responsable y sostenible. Y como no lo habíamos entendido, pues ha alargado, o sea, yo creo que nosotros que somos técnicos sí lo habíamos entendido, pero como las empresas no lo han entendido, se ha puesto a regular todo y entonces te regulan desde el packaging, al transporte de las mercancías, al cultivo donde las haces, a cómo cuidas a tus empleados, a prácticamente todos los aspectos de la gestión de cualquier tipo de empresa o sector. Y es ahí donde estamos ahora. Por eso también es tan técnico y luego es tan difícil de comunicar, ¿no? Pero claro. que hay un cambio muy interesante, y perdona que me voy a extender aquí un segundo. No, dale, 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 claro. Le hablaba el otro día que, de hecho, estaba con Corporate Excellence en una Ujú. sesión, o sea, compartíamos mesa y con otras dos empresas españolas para hablar de reputación y sostenibilidad. Y entonces el planteamiento que hacíamos desde Trustmaker, pero es porque realmente es el que vemos, es antes
la RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa, era voluntaria y además, si la ponías en valor, sumaba reputación, ¿no? Y además sabemos que tiene un peso muy alto cuando miramos cualquier monitor de reputación, las variables de sostenibilidad tienen un peso muy alto, cada vez más, de hecho. Pero ahora, esto ya no se llama RSC, se llama ESG, ¿no? Medioambiental, social y gubernamental, o sostenibilidad, que lleva error, y es obligatorio. Y si no lo haces, te resta reputación. O sea, ha cambiado totalmente el mindset, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mucha gente, para que no parezca que no cumplo la ley, cuenta cosas que no son, y entonces es greenwashing, pues ya sea... claro. Y luego hay gente que decide que como todavía no lo tengo para que no me acusen, entonces no cuento nada. Entonces, estamos en un momento de encrucijada y de cambio de mindset de las empresas. Pero al menos en Europa, la verdad que esto ha llegado para no volver, parece, ¿eh? O sea, ha llegado para quedarse. Claro. Pero qué bueno. Y si no cumples, multa. O sea, si no cumples, pagas. Ahí está. Ahí hay un tema de lo que comentas, ¿no? Es que en muchas empresas, no en una Patagonia, ¿no? No tal vez en la Unilever de Paul Polman, tal vez, no sé, pero a lo que voy es que muchas empresas es el regulador el que te lleva a ser sostenible y no necesariamente la conciencia. Y al ser el regulador, por la propia formalidad y legalidad, ¿no? de esta motivación, hace pues que, claro, cuando ves, y ahora comunico, estás en tremendo, es que al final se genera un mindset tan corporate que ya me toca socializar y no llego, pues, porque, ¿no? Claro, es que no lo has integrado, ¿no? Al final también creo que esto es otra cosa y que va a cambiar también la mentalidad de cómo se gestiona la sostenibilidad y cómo se comunica, ¿no? Hay una serie de elementos que tienes que cumplir la ley. Entonces, esto ya le llamamos sostenibilidad o le llamamos como tú quieras, pero que esta ley que ha salido nueva la tienes que cumplir tú, que eres el de personas, ¿no? Esta ley que ha salido nueva te encargas tú, que eres el de logística. Esta ley que ha salido nueva, o sea que en el fondo, como mucho, el responsable de sostenibilidad puede repartir juego a la organización. Y son en esos elementos voluntarios conectados con la estrategia, con el propósito de la organización, con los valores de la organización, donde realmente te vas a poder diferenciar, que pueden ser medioambientales, pueden ser sociales, pero que de nuevo volvemos, y yo lo siento, soy muy pesada con la estrategia, pero es que cuando no hay estrategia, la estrategia es mala, pues claro, luego no le pidas a la comunicación que te diferencie, porque entonces sí que vamos a caer en el greenwashing seguro. O sea, va a llegar alguien con una gran idea, con un spot súper bonito, lleno de hojas verdes, niños sonriendo, y lo vamos a contar, lo vamos a poner, seguro. O sea, porque esto ya ha pasado. Pero mira, ahí claro, es verdad, porque vamos a suponer algo que no creo que pase. Si aplicas una estrategia sostenible en tu negocio por la regulación que tienes encima, vamos a suponer, no va a pasar, ¿no? Pero imaginariamente quitas esa motivación o obligación. Y si no lo has integrado realmente a tu negocio, tu modelo y tu propósito, fácil lo dejas de hacer porque ya no está la presión y sigo con el negocio usual, ¿no? A mí no me gusta nada la regulación ni me gusta la obligación, ni siquiera yo que sé, soy mujer, pero el tema de no, tiene que haber un 40 o un 50% de mujeres en el comité de dirección. No me gusta que sea así, pero lo cierto, en España, por ejemplo, no se puede fumar en los restaurantes. Cuando esto empezó, era un drama. O sea, ¿cómo no nos van a dejar fumar? Bueno, pues la reducción de cuánta gente fuma menos que en ese momento y cuánta gente ha dejado de fumar, pues es muy alta. Entonces, al final el regulador incorpora algo que se acaba naturalizando, interiorizando. Desde luego, ahora mismo, lo que el regulador está haciendo, y de verdad yo pienso que es, o sea, no sé, estamos solamente entre tú y yo, ¿no? Pero mi opinión es que es absolutamente exagerada la regulación que hay, exagerada. Sí que está llevando a los comités de dirección y a los consejos de administración a reflexionar y pensar que esto va de hacer bien tu negocio y que además si le das 3 vueltas de tuerca, lo mismo generas más valor porque generas confianza con tus grupos de interés, porque tienen menos riesgos, porque de pronto incorporas la economía circular a tu gestión y generas una plusvalía económica que antes no estabas generando y solamente generas un impacto negativo. Entonces, esa reflexión al menos acá sí que la ha traído el regulador y los inversores, que no se nos olvide que es la otra parte importante, ¿sabes? Que si tú no me demuestras que eres sostenible de verdad, también hay greenwashing financiero, esto si quieres hablamos luego, pero si tú me demuestras que eres sostenible, yo te voy a dejar dinero, pero si no me lo demuestras, no te voy a dejar dinero. ¿Por qué? Pasa con los bancos, sí, claro. Porque son buenos, nos hemos vuelto buenos ahora todos los inversores. No.
Es porque si tú gestionas tu empresa de una manera sostenible, tiene muchos menos riesgos. Y es es mucho menos probable que tengas una crisis reputacional, que tengas una crisis no reputacional, o sea, ya, no solo reputacional, sino también... Entonces, bueno, por ahí va el cambio, ¿no? Entonces, un cambio forzado, pero bueno, es la realidad que estamos gestionando ahora mismo cuando hacemos proyectos de sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Yo lo decía no porque tuviera que desaparecer, no porque no fuera necesario, yo creo que sí, de hecho, y coincido, ¿no? Hay regulaciones que llevan a cambiar y es que no habría otra manera. Si de pronto si esperábamos la evolución y la reflexión de las personas, pasan 100 años y no se genera. Entonces debe ser directo, ¿no? Pero lo que iba es que tal vez, así como tienes que desarrollar tu política de sostenibilidad interna, que esté alineada al negocio y que luego lo sepas comunicar, Uh -huh. ejercicio, justamente, ¿no? Que se integre al negocio y también que se integre a los valores fundamentales de la empresa. O Claro, sea, pero ahí por eso ADN, ¿no? estrategia de Porque, la empresa y con el propósito y con los claro, valores, porque si no, es cojo claro, la regulación, la implanto y ya está, pero eso no es hacer un plan de sostenibilidad, eso es cumplir la ley, que son dos cosas sí, distintas. Cumplir la ley es una cosa que hay que hacer, ¿no? Eso es así. O sea, no aporta nada más que si no la cumples, pues te ponen una multa, vas a la cárcel o tienes un problema, ¿no? Entonces, pero estamos en un momento creo, como también de reflexión de los equipos directivos, de incorporar esto y probablemente el péndulo va a llegar aquí y luego se queda en medio, ¿no? Pero es que ahora mismo todavía hay gente que si esperamos a que las empresas lo incorporen porque son buenas y porque lo creen y porque todo el equipo directivo está de acuerdo, no va a pasar. Esto, porque lo llevamos viendo desde que esto se llama RSC. Hay empresas, pues Paul Polman, te decías antes, ¿no? Le da la vuelta a la empresa como un calcetín desde la sostenibilidad. Una empresa brutalmente grande, ¿no? Sin embargo, hay otras compañías mucho más pequeñas que lo tenían más fácil y que siguen haciendo cosas porque no están bien. O sea, pero vamos, que no hace falta que viniera el regulador para decirte que eran malas. Es que es más cómodo tirar la basura al río que, ¿no? O sea, sabemos que hay países del planeta donde el río baja del color de moda en Occidente. ¿Por qué? Porque tiñen y claro. tiran allí, claro. ¿Y eso quién lo produce? ¿En un país? No, eso lo están produciendo los de Occidente, pero en otro país. O sea, le manchamos el río a otro, ¿no? Entonces, bueno, es un momento complejo, pero yo creo que de aquí saldrá algo positivo. Sí, sí, definitivamente. O sea, es que como decía hace un momento, en medio de la crisis creo que al ser más humanos, ya sea un poco la fuerza por reflexión o por heridas, ¿no? Uh -huh. Termina siendo mejor finalmente, ¿no? Algo que me llamaba la atención de tu modelo y quería que nos lo expliques, tú hablas de, claro, para la reducción de la incertidumbre, hablas de generadores de confianza y potenciadores de confianza. Uh -huh. ¿No? En generadores mencionas el propósito, por ejemplo, y en potenciadores está la cultura, las relaciones y Uh tal. -huh. ¿Cuál es esa diferencia? Porque a mí me pareció súper interesante ambos, pero sí me gustaría que lo desarrolles un poco el generador y el potenciador. Pues mira, la verdad es que yo esto lo represento que en el libro SAS como con dos pirámides, ¿no? Una pirámide invertida. No sé si se puede ver aquí, ahí están las Sí, se ve pirámides, más o se puede ver menos, al sí. revés. Ajá. Es, Sí, digamos, dale. activos que son generadores de confianza y que están en esa pirámide invertida, ¿no? Y esa pirámide Así es. invertida, ¿dónde están? Esos activos intangibles en este caso, que explican quién soy y por qué merece la pena que tú confíes en mí. Entonces, en el fondo son las promesas de la organización, que puede ser la marca, puede ser el propósito, puede ser los Claro. valores, es esa reputación donde todo el mundo habla bien de esta gente, todo el mundo dice que esta gente es de esta manera. Entonces, en el fondo, no dejamos de estar en el territorio de la promesa, ¿no? De la Y promesa. entonces, sí. ¿Y aquí quién está? Claro, esa promesa puede ser poderosísima y muy Ya. diferencial, ¿no? Porque cuando un propósito es de verdad y unos valores son de verdad, cambian una organización, ¿no? Pero también sabemos que a veces se ponen la puerta en letras doradas ¿no? de la sede central y no sirven para nada. O sea, eso también ocurre. Sí. Porque esa promesa simplemente es una promesa. Entonces, de hecho, nos estamos generando un problema prometiendo algo que luego no está. Entonces, por eso estos son los generadores de confianza. Y los potenciadores de confianza, que están en una pirámide en posición, digamos, normal, o sea, una pirámide con la base, digamos, en el suelo, es al tiempo que yo estoy explicando por qué merece la pena o por qué merezco la pena que confíes en mí,
estoy generando todas las condiciones para que cuando me des ese test de confianza, cuando me des esa oportunidad, te encuentres todo lo que te he prometido. Y entonces ahí está, por ejemplo, la sostenibilidad, que tiene una parte conceptual muy potente, pero la llevamos a este triángulo porque va del doing, o sea, va de cómo hago el negocio, hacer bien mi negocio, cuidar a mis empleados, cuidar el entorno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está la parte de los procesos y de los protocolos de actuación, o sea que en muchas ocasiones tenemos que cambiar el cómo hacemos las cosas o diseñarlo, ¿no? Para que esa expectativa que yo te he generado te la encuentres. Están las relaciones, está el cómo me relaciono, porque la confianza, los cómo son importantísimos. La diferencia muchas veces los que marcamos checks en las casillas de si lo tengo, si lo hago, sí, pero ¿cómo lo hago? Eso es lo que te diferencia, porque ahí está en esa parte de valores y la cultura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro. por un lado, un triángulo explica todos esos activos que explican quién soy y por qué merece la pena que confíes en mí, y en el otro está todos aquellos activos que concretan esa promesa en acciones, comportamientos, relaciones, maneras de hacer, y ambas deben ir relacionadas. Entonces, ¿ponemos en los proyectos en marcha todos esos activos? No, normalmente depende de la empresa, depende del momento, pues puede ser, oye, el propósito y los valores, pero lo llevo a cultura, ¿no? Esos valores bajan a comportamientos concretos de las personas en la empresa y bajan a proyectos de organización, pero que ambos están en el cómo nos comportamos y qué hacemos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, los principios del modelo, que es como la primera fase para que alguien confíe, que es alinear a toda la organización en el cumplimiento de la promesa. Entonces, primero tengo que tener claro qué prometo y segundo, que se cumpla. Entonces, eso es lo básico para que alguien confíe en ti, ¿no? Cumplir lo que prometo. No es tan fácil cuando en la empresa hay 15 personas, pero empieza a dejar de ser medianamente factible cuando hay 150 o 1.500 o 15.000 o 150.000. ¿No? Entonces, alinear a la organización a cumplir la promesa es un súper reto, pero bueno, para eso son empresas, ¿no? Para hacer cosas extraordinarias, decíamos antes. O sea que... Exacto, sí, claro. De hecho, mira, es muy interesante porque, claro, en el potenciador de confianza, que está más con el cumplimiento efectivamente, Sandra cita la cultura cuando, por paradigmas o por costumbres, uno piensa, pues claro, que la cultura a veces está, tal vez, ¿no? Digo, puede ser parte de la promesa, porque suele ser la parte escrita, que a veces se refleja en el sitio web, como dice Sandra, se refleja de pronto en el directorio, está bien puesta ahí, ¿no? A nivel de para qué está la empresa. Eh, pero claro, la cultura, y de hecho esto en el programa de Corporate lo escuché y lo remarcaron, ¿no? O sea, más que la cultura, uno tiene que hablar de acciones y de cumplimiento, y efectivamente, ¿no? O sea, la cultura no la entendamos, esto remarquémoslo mucho, sí. como toda esta parte pues, de la propuesta, a veces de los valores que unen a la empresa y tal. La cultura está más con el comportamiento y está más con el cumplimiento, por lo tanto, como Sandra lo pone, este es un potenciador de la confianza. O sea, en el momento más complejo, en el momento más crítico, es la cultura la que de verdad va a hablar, si la tenía. Sin duda. ¿No? O sea, lo único es que cultura vas a tener. Lo que pasa es que una cosa es la cultura del papel, ¿no? Estos son los valores que queremos tener. Y luego está el cómo hacemos las cosas, ¿no? Tú sabes que eso de la cultura es, esto lo podríamos hacer de otra manera, y dice, no, esto se hace así. ¿Pero por qué se hace así? Pues porque siempre se ha hecho así. ¿Pero por qué no lo hacemos de otra manera? Pues porque siempre se ha hecho así. Entonces, la cultura es cómo se hacen las cosas en la organización. Esa es la cultura real. Y luego está la cultura ideal, que en muchas ocasiones necesitas hacer una transformación cultural para que la gente deje de hacer las cosas de un modo y empiece a hacerlas de otro, porque es la cultura que necesita el proyecto empresarial. Y creo que es uno de los retos más complicados a los que se puede enfrentar nadie nunca, porque aparte requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere energía para no desfallecer a mitad del camino, pero realmente la cultura hace la compañía. O sea, entonces puedes tener los valores que tú quieras en un papel, que si no hay comportamientos concretos y evalúas a la gente por esos comportamientos y das ejemplo y tal, no sirve para nada. O sea, no existe, es papel. ahí, mira, es que súper interesante esta parte porque me has hecho recordar un libro que ha publicado McKinsey el año pasado, que es los 6 mindsets de los CEOs más importantes del mundo. Súper interesante, ¿no? Y ahí, claro, justamente remarcan el problema de la cultura, ¿no? Que a veces está formada por valores y tal, que la gente lo puede saber hasta de memoria y no se aplica, ¿no? Entonces dicen, ok, tenlo por un lado,
pero el libro recomienda, y en experiencia pues de CEOs así super cracks, ten la cultura one thing, ¿no? O sea, una frase, power, auténtica, ejecutable, que toda la empresa, que todos los directivos, que todos los trabajadores tengan aquí. Porque claro, tienes un momento de verdad, a ver, revisa tu cultura, pues tu cultura, así, ¿Qué nada. valor era el octavo? O, Claro, porque o esto sea, pasa, no, ¿no? no, Que tienes claro, tienes que 17 dar, valores. Dice, pero si nadie se acuerda ni de 5. O sea, entonces, exacto, o sea, exacto, no es un error que cometemos, ¿no? Porque el libro plantea, no, ya, tenlo si quieres, está bien, ¿no? Ya, pero si no tienes un one thing así tipo frase power y de verdad, ¿eh? No, no que suene bonito, sino que en el momento de verdad te lleve la ejecución porque la tienes aquí. Si no tienes eso, es complicado, ¿no? ahí Y no es sé lo que si comentas. habéis visto la película Air, la que cuenta la historia de las Nike de No, Jordan. no, 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 la tengo Tenéis que pendiente, verla. sí, sí, Porque es verdad me que hablan falta como ahí. de 10 valores de Nike, pero es súper interesante porque, claro, los valores en este caso además están escritos de una manera un tanto poco, diría un poco gamberraca, ¿no? O sea, como Ya, de no hay que cumplir las normas, tal, o sea, como en esta parte más de rebeldía, además. Pero bueno, la película está hecha contándote cómo va cumpliendo los valores, ¿no? Los valores claro. de cultura, o sea, no son valores culturales, no reputacionales, ni son valores Mm, culturales. Y es sí, que eso hacen las organizaciones, es la realidad. Si consigues tener una cultura única y auténtica, serás único y auténtico. Y si no, pues serás otra cosa más de las 300 que hay. Pero es total, quizá yo creo sí, el activo más complicado de gestionar, ¿no? Y muy súper interesante. definitivamente. Sí, no, y voy a tener que ver también la película, es que la tenía ahí de Y asignatura esa hay que pendiente, verla este, porque, bueno, esa sí, hay que no, verla. es un must. Y para ir terminando, pero mira, también, claro, tocamos el tema de propósito, y ahí quería remarcar algo justamente este libro que comenté hace un rato. Claro, uno dice Ujú, propósito y uno lo puede enunciar de verdad, puede estar alineado al negocio, tiene que tener por default el propósito, un foco ciudadano, un foco de verdad que repercuta, o sea, tus acciones en una ujú. comunidad, ¿no? Cómo la desarrollas y tal. Pero el libro dice, ¿no? Que tengas bien enunciado, y es más, que ejecutes de manera correcta tu propósito para que tu equipo lo entienda y lo integre. Ese enunciado es el quinto punto de otros cuatro que si no los tienes, el propósito en la empresa no se va a poder desarrollar integralmente por su gente. Lo sabrá el directivo, el equipo de dirección, el área de sostenibilidad, pero todos no. Y me llamó mucho la atención, no, no me voy a explicar, pero solamente voy a dar el primer punto. El quinto sí es ser ciudadano. El primer punto es que el equipo, que la gente que trabaja en la empresa, sienta que ese propósito le conviene. Mira, le conviene, le hará Total. ganar más, y será un mejor profesional, pero es muy individual, no es tan colectivo. El propósito es colectivo, no, pero el primer punto para que tu gente lo integre es que sienta que le conviene, lo ponen textual, que le conviene. El segundo es que le conviene al equipo. El tercero, que le conviene a la empresa. Es muy alucinante porque a mí me sacó el cuadro, porque uno dice, claro, mi propósito auténtico ciudadano y tal, pero eso no hace que todo el equipo lo integre. Total, o sea, porque el propósito al final lo tienes que cumplir tú que estás ahí dentro, pero tú y tú y tú, todos los que estamos ahí, tiene que ser algo relevante, que conecte con lo que es importante para ti y que haga que tu Exacto. trabajo tenga, digamos, para mí siempre el propósito ahora es súper de moda, ya no sé si incluso ya se está pasando de moda, pero sí, ya, porque se habla tanto, ¿no? Pero que al final es lo de siempre de no es igual construir un muro que construir una catedral, ¿no? Un muro es un muro y una catedral es un instrumento para comunicarte con Dios, ¿no? Si eres creyente. Entonces, el que tú pongas una piedra, aunque seas el que trae las piedras, estás trayendo piedras para hacer catedrales, no estás haciendo muros, no estás cargando piedras, estás Así construyendo una es. catedral. Cuando consigues hacer esto, realmente empiezas a conectar a la gente con la organización y sabemos que las empresas que tienen propósitos potentes, poderosos y que han sido capaces de conectar a la gente con ellos van mucho mejor, tienen niveles de rotación mucho más bajos, o sea que estamos en un momento donde la gente necesita creer en las cosas, no tener un trabajo de 9 a 5. O sea, y da igual que tú, de verdad, que seas el bedel de la puerta a que seas el directivo. Vas a hacer mucho mejor tu trabajo si entiendes cómo conecta lo que tú haces con el bien común. Luego también yo, Milton, digo que hay veces que nos han contratado para hacer propósitos y la respuesta ha sido no tenéis propósito, tenéis visión, Sí, claro. tenéis... Pues no pasa nada, Exacto. lo peor que puedes hacer es mentirte y poner ahí una frase muy bonita de lo que hacemos para el bien común y que sea mentira, o sea, porque
evamos esa incoherencia de estar diciendo cosas que no hacemos y que, vamos, esto ya es como muy básico, ¿no? Ya no se puede mentir en las organizaciones. Entonces, más te vale que intentes ser bueno y comportarte bien, ¿no? Por lo menos hacer lo que dices que vas a hacer. Es lo mínimo. Mira, ya para ir terminando, la conversación está de verdad exquisita, súper interesante. Y claro, así es verdad, ¿no? Claro, una empresa puede creer que tiene un propósito y el momento que conversas con ellos y es los que no lo tienen, ahora, lo pueden trabajar, desarrollar y tal. Y me hace reflexionar que pasa lo mismo con las personas. O sea, las personas todos seguramente tienen un objetivo o deberían tenerlo, pero muchas no tienen propósito. Y no es que sea obligatorio, pero tampoco es que lo encuentres al día siguiente. O sea, muchas veces te toma parte de la vida encontrar tu propósito, Total, ¿no? En una empresa total. de pronto tiene que acelerar un poquito más, pero no pasa nada si no lo tienes, pero lo tienes que tener. O sea, tienes que tenerlo y de verdad bien planteado, auténtico y ejecutable, si no... Sí, y entonces, y ahora sí para terminar, claro, al final de esta super conversa que hablamos de crisis, que hablamos de generación de confianza, yo adelanto una y te cedo luego la palabra a ti, que tal vez como conclusión, o primera conclusión, es que las empresas en las crisis o en este contexto y en el que venga, tal vez un paso importante y una consideración inevitable es que sean más humanas, ¿no? Total. Están hechas de personas y deberían ser más humanas. Dale, Sandra. No, no, que Para digo que complementar, total, ¿qué dirías? totalmente de acuerdo. Bueno, te diría, y ahí me voy a, y no es teoría de mi libro, sino que al final es un poco lo que nosotros hemos interiorizado en el cómo se tiene que comportar una empresa, que quiera ser Ujú. también un poco más humana y que quiera ganarse la confianza de la gente y tiene que ser auténtica. Y esto le pasa igual a las personas. O sea, necesitas saber qué eres y qué no eres. O sea, diferenciarte Sí, claro. significa renunciar y significa elegir y bajar estos valores al cómo me comporto. Eso es muy importante, esa es autenticidad. Coherente, o sea, que hago lo que digo y digo lo que hago y si me equivoco pido perdón y Ujú, soy ujú. humana, no pasa nada, me equivoco, ¿no? Y reparo, tener esa parte de empatía, de entender qué le pasa al otro y qué parte puedo solucionar yo, o sea, es una empatía activa, ¿no? De ver si yo está en mi mano solucionar, hacer las cosas mejor de otra manera con mis grupos de interés. La parte de comunicar, porque sin relaciones, sin comunicación no hay relaciones, y estamos hablando de algo que es humano. Entonces, comunicar claro, Sí, comunicar lo que es necesario. Y por último, el tener un foco en que esto debe ser una relación a medio y largo plazo. Por lo tanto, mis decisiones no van a corto, no van a venderte mañana algo como sea. Va a que quiero idealmente venderte mañana, pasado y al otro y al otro y al otro, ¿no? Y esto entonces va de poner el ujú, foco en el medio y en el largo plazo. Entonces, a veces esto no va de llevar razón, va de tener una relación, ¿no? Entonces, esos drivers hacen que la empresa sea muy humana y si lo aplicas al comportamiento, eres auténtico, coherente, empático, comunicas, eres transparente y tienes ese mindset de generar una relación en el medio y largo plazo, es altamente improbable que no seas una empresa confiable, o sea, que generes confianza, ¿no? Entonces, sí, pero va de eso, ¿eh? Al final, una empresa que quiere generar confianza tiene que ser una empresa humana. Y si no es capaz de trasladarlo a través de estos comportamientos o de otros comportamientos, no va a ocurrir. O sea, no va a haber confianza, que no deja de ser un sentimiento humano, ¿no? Entonces, yo te diría que por ahí va la cosa, bueno, después de darle unas cuantas pensadas, ¿eh? sí, Pero, pero por ahí cerraría ok. yo con esto de las empresas humanas, que me parece que estamos en ese siglo, ¿eh? En el de las Sí, empresas humanas. A ver si hay suerte y se nos convierte en muchas. sí, y qué bueno tener participación en qué sucede, ¿no? Con los clientes que tenemos y que se acerquen, qué bueno poder trabajar e influenciar en ello, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Sandra, te has dicho un tema, una frase, claro, si no hay comunicación, no hay relación, y automáticamente pensé en el nombre de Café Taipá y en Trustmaker, ¿no? O sea, porque si me preguntan dónde viene Café Taipá, y de hecho café, que fue muy circunstancial, pero el café te genera normalmente, salvo que pues alguien sea Ujú. adverso a la cafeína, una buena Sí, conversación, un acercamiento, total, una ruptura de dificultades y tal, ¿no? Entonces, por eso va al café. Y luego Trustmaker, claro, o sea, directamente, pues, ¿no? O sea, que viene con la construcción de confianza, o sea, y creo que son tanto el nombre y el concepto tuyo como lo que está detrás de Café Taipá, total. va de ello, ¿no? Y algo también que siempre decimos en el café que hemos partido de Internet nosotros, las mejores acciones online terminan en acciones offline o reacciones offline, ¿no? Esto no se debería quedar Total. en Internet, ¿no? Y normalmente me ha pasado en muchas conversaciones que hemos tenido en estos lives que uno
queda con las ganas de seguir conversando, ¿no? Porque realmente el intercambio de ideas y de visiones a veces es súper, súper, súper bueno y coincide, ¿no? Entonces, justamente del online al offline, con Sara tenemos un café más, que en este caso será offline en una semana y será Sí, sí, genial, porque justamente total. va de eso, ¿no? Yo encuentro mucha identificación en el trabajo que ella hace, en el desarrollo que ha tenido con su modelo, y vean lo bonito, y lo comento porque es posible para todos, en el hecho de si tienes un valor que compartir, un valor que compartir, que aportarle a alguien, que aportarle a un grupo, a la gente o a un profesional que está en tu propio campo, realmente se generan súper buenas relaciones y se pueden generar negocios. De pronto es como que el punto final, tal vez, pero no es la primera Lo mismo motivación. también, ¿no? Quizá Sí, también, sí. Pues, no, y claro, pero claro, claro que se puede dar, pero lo primero son personas que intercambian valor y que se aportan. Eso es súper sí, importante y no lo olviden. Eso es ser trustmaker y también tiene que ver con tomarse un café. Sandra, totalmente, Milton. Te un súper agradezco gusto, gracias muchísimo. por tu tiempo, gracias por estar aquí. Seguramente que la comunidad Taipava está muy contenta de haberte escuchado y que estés muy bien y gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Pues lo mismo, de verdad que ha sido un placer compartir este rato contigo, Milton, y nada, tenemos mucho en común, así que seguimos, como dices tú, en Seguro que sí. persona. Eso Venga, es. pues un Que abrazo estés para bien. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Cuídate, abrazos. Nos vemos. Chao.